¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy me encuentro y me da mucho gusto con la economista y maestra en finanzas, Ciciely Rivas, quien desde hace 12 años dio un giro a su actividad profesional y hoy es una destacada consultora en diversos aspectos del bienestar, particularmente orientada hacia las mujeres y las familias. Gracias, Ciciely, por esta charla. Con mucho gusto. Gracias, Mónica. Gracias por el espacio y por invitarme. Y aquí estoy muy feliz de compartir. En tu labor de acompañamiento, hablas de la crianza consciente. Dinos, ¿a qué se refiere este término? Muy bien. Bueno, primero quiero empezar un poquito dando el contexto, ¿verdad? De cómo es que de los negocios ahora estoy en este espacio. Y yo soy mamá de 3 hijos y siempre me gusta decirlo porque también es como un poco desde dónde parte mi historia como mentora de mamás, como coach de crianza y coach de vida. Tengo 3 hijos de 18, 13 y 11 años. Y cuando uno de mis hijos estaba pues realmente pequeño, tenía 1 año y medio, 2 años, y es un chico vital que ahora ya es un adolescente, me hizo cuestionarme y confrontarme con muchas cosas pues de la crianza tradicional o de la forma de ver la función de ser una mamá. Y me puso en este espacio donde me empecé a cuestionar absolutamente todo y ahí fue donde empezó este cambio importante. Y bueno, llevo estos 12, 13 años, no más, 13 años ya en el mundo del desarrollo personal, potencial humano, uniendo la ciencia y la espiritualidad. Y desde hace ya muchos años con este mensaje de la crianza pacífica, la crianza consciente. Entonces eso es lo que hago. Lo hago desde mi trinchera como mujer que soy mamá con mis hijos, pero también trabajando con pues miles de mujeres en estos años. Y bueno, este movimiento de la crianza consciente, fíjate que yo empecé a hablar de la crianza desde luego por mi mensaje con mis hijos. Yo decía, wow, debe haber otra manera que no sea a través del control, del castigo, de la disciplina estricta, debe haber otra manera. Y ese debe haber otra manera me llevó a espacios que son estos que vamos a conversar en este momento. Y para mí, en realidad, la crianza es un vehículo que nos ayuda a despertar como seres humanos, como mujeres, como hombres, como personas. Porque al tener nosotros como adultos a estos hijos enfrente de nosotros, justamente cuando nos empezamos a hacer preguntas y nos decimos, ¿cómo me paro frente a mi hijo? O esto que está haciendo mi hijo, ¿qué me hace sentir a mí? O, por ejemplo, ¿por qué debe ser así? ¿No habrá otra forma de guiarlos? Todas estas 3 preguntas que te acabo de hacer, si te fijas, evocan algo en común, que es la conciencia, es decir, empiezo a hacerme preguntas de eso que estoy pensando, que antes no me daba cuenta que estaba pensando porque era invisible o era automático, era parte de la programación. Entonces, la crianza consciente lo que hace es conciencia con SC y conciencia con C, son 2 tipos de conciencia. Entonces, digamos, la que es como más clara para todos es esta idea de ser consciente de aquello que estoy pensando que hace un momento no pensaba, ¿no? Entonces, algo que pasa en la crianza consciente es que me empiezo a dar cuenta que todo lo que pasa en mis hijos, y siempre lo digo así porque parece que estamos apuntando a los hijos, siempre las mamás vienen conmigo y me dicen, ¿cómo hago para que mi hijo se comporte mejor, haga las tareas? Siempre, cuando somos inconscientes, hablamos de los hijos. Y en la crianza consciente, yo les digo, si tú volteas para allá, hay 3 dedos viendo hacia ti. Entonces, la invitación en la crianza consciente es preguntarme por qué eso que estoy viendo en mi hijo me estimula tanto, me reestimula tanto, o me hace sentir tan, tan frágil o no vista o no escuchada o no respetada. Eso es que me empiezo a preguntar y a dar cuenta. Entonces es un nivel de la conciencia. Me empiezo a observar, así como esta luz que me está viendo, me está alumbrando a mí, que ustedes me pueden ver con mucha claridad. Eso justamente hace la crianza consciente. Voltea, me pone el reflector con mucho amor a mí, que soy la adulta, me empiezo a dar cuenta quién soy yo, cómo llegué de manera inconsciente a la maternidad o a la paternidad, que el 99% de los padres, al menos en esta era, hemos llegado inconscientes, sin hacernos estas preguntas, como porque pues esto es lo que tocaba y porque amo mucho a mi esposo o porque
tengo hijos, pero no nos hemos hecho estas preguntas ni nos hemos preguntado por qué pienso lo que pienso, por ejemplo, del dinero, por qué pienso lo que pienso de los hijos, por qué pienso lo que pienso de la educación. ¿Por qué? Porque venimos inconscientes. Entonces, esa es la primera parte de la conciencia. Me empiezo a preguntar sobre mí, aquello que mi hijo trae a mi película, ¿no? Finalmente, nuestros hijos en esta visión son estos seres que vienen a mi vida a dejarme estos mensajes que de otra manera no estaba pudiendo ver. Entonces, ese es un nivel de la conciencia. Déjame decirte el otro y me encantaría escucharte. Entonces, el otro nivel de la conciencia, que es la conciencia con C, es este principio de que estamos todos conectados y de que estamos, que finalmente la física cuántica también nos los muestra, todos somos uno. ¿Y qué quiere decir esto en cuanto a la crianza? Quiere decir que en la versión tradicional de la crianza, la mamá es la que sabe, el papá es el que sabe y el niño es el que aprende, porque yo soy tu madre, ¿no? Entonces yo me veo grande y ahí lo veo pequeño. Entonces, desde esta óptica de la conciencia, yo comprendo que estamos todos en este mismo viaje y que aunque ellos tengan una menor edad, son seres completos, poderosos, dignos de espacio, de respeto, de apertura y que vienen justamente a aportarme a mí como adulta, ¿no? Entonces, no solamente yo enseño, sino ellos enseñan, no solamente ellos aprenden, sino yo aprendo y además comprendo también que estamos todos interconectados. Y dices bien, porque históricamente se ha considerado a la maternidad como una condición natural para muchas mujeres, que lo es evidentemente, pero actualmente cobra relevancia porque se entiende que va mucho más allá del mero hecho biológico. El mero hecho de que yo me caso y la consecuencia natural o esperable es que yo tenga hijos. ¿Sí? Ahora se empieza a adquirir conciencia con ese de que la función de la madre, el padre, los abuelos, los cuidadores primarios, porque además hay que decir que no solo la mujer puede maternar a un hijo, sino también el padre lo está haciendo y qué bueno que así pase ahora. Entonces decía, ahora empezamos a tener conciencia de la importancia que tiene la función materna en los hijos. Y en este punto, sé que tú hablas también con mucha frecuencia de lo que es la madre esencial. Cuéntanos de este concepto también. Me encanta. Pues fíjate que yo justamente cuando empecé a enseñar sobre la crianza consciente y la crianza pacífica y sobre todo de la conciencia, o sea, mi propósito es de verdad ayudarnos a despertar, a recobrar nuestro poder, a estar en libertad. La crianza para mí es un vehículo que nos acelera. Cuando empecé a entender y a ver cómo enseñar esto, cómo integrarlo primeramente yo en mí, porque no puedo enseñar algo que no entiendo, no sé y no hago, al menos eso es lo que siempre intento. Cuando estaba yo en este proceso, yo decía, wow, muchas de las cosas que pasan con las mujeres es que somos mujeres cronológicamente y de ahí muchas mujeres desean tener hijos y tienen hijos, otras no, y de una u otra manera también tienen hijos. La cosa es que llegan a la maternidad y la maternidad tiene una energía tan total que muchas veces secuestra a la esencia de la mujer, ¿no? Y entonces yo siempre les digo esto a mis alumnas y en las conversaciones de mujeres que somos mamás, hablamos de esta idea de que a veces nos olvidamos quiénes somos, ¿no? Y entonces somos la mamá de fulanito. Y en el celular así nos guardamos, chicas, nos guardamos como la mamá de tal, la mamá de fulanito. Entonces ya el nombre de la mujer se borró, es la mamá de Natalia, la mamá de Diego y la mamá de Javi. Entonces eso es mucho de lo que pasa con las mujeres que somos mamás. La maternidad llega y ¡boom! Porque está bien, porque lo que necesitamos es que nos mueva el piso para que despertemos. Una vez que ya despertamos, entonces lo que queda es una mujer que ya comprende que es mamá, porque es un regalo divino para despertar y entonces tiene la oportunidad, que no siempre la toman, porque es un trabajo profundo y complejo, de decir, ok, ya entendí mi función de mamá, sin embargo, también ya entendí
que antes de ser mujer, antes de ser mamá soy mujer, cronológicamente. Y entonces este es el momento de recobrar quién yo soy, porque en el momento que yo, otra vez, con la conciencia, con C, comprendo que estoy unida al todo y me amo y me nutro y crezco, entonces puedo ser un mejor vehículo o una mejor guía para mis hijos. Entonces, una mamá esencial, que este es el movimiento que yo tengo y cómo lo enseño, es esta mujer que se convirtió en mamá, se movió al piso y en ese momento tomó el regalo de la maternidad y empezó a crecer. Y entonces se convierte en una mamá esencial, es decir, deja de tener una competencia entre ser mujer y ser mamá, deja de tener esta tensión dinámica y entonces una mamá esencial, en lugar de estar así, en horizontal, peleando, se vuelve una mamá esencial integrada, en donde está conectada a sus prácticas, a sus rituales, a su meditación, a comer, a hacer ejercicio, a abrazar a sus hijos, a besarlos, a decirles con palabras poderosas, de manera asertiva, lo que necesita y quiere. Y a la vez también está conectada e inspirada por el todo. Y entonces esta es una mamá esencial. Esto que parece como, wow, súper sencillo, pasar de aquí a acá, es un proceso. Es un proceso y a mí me emociona mucho ver que las mujeres están tomando, algunas de ellas, este enorme regalo de despertar a la vida, no nada más a la crianza, sino de despertar a la vida porque venimos a eso, a vivir en plenitud. Por otra parte, muchas mamás, como tú misma, quieren ser emprendedoras, estudiar o seguir estudiando, trabajar, poner un negocio, y no saben cómo hacerlo por temor justamente a no cumplir adecuadamente su rol materno. ¿Qué les dices a esas mujeres? A esas mujeres que a lo mejor muchas están en camino de volverse mamás esenciales, pero que tienen todavía muchas dudas. Me encanta. Wow. Ese es el siguiente paso para mí. Una mamá esencial que avanza, que avanza. Y las dudas muy probablemente no es que se vayan a ir, sino que con herramientas, con certeza, con entrenamiento mental, porque una mamá esencial entrena, o sea, entrena mentalmente, está entrenada, sabe también tener esta gestión emocional, o sea, se vuelve maestra de sí misma, ¿no? De su mundo emocional y de su mente. Entonces, por eso es que digo yo que descubrimos la vida cuando somos una mamá esencial, porque entonces nos volvemos esta maestra del corazón y de la mente, y entonces naturalmente va a pasar que cuando estos dos caminos, más bien este camino se hace, que es el camino más largo, es muy corto, pero a la vez es el más largo, cuando eso sucede, necesariamente esta mujer despertó, y entonces se va a dar cuenta que si es una mujer que avanza, que es próspera y que está haciendo aquello que vino a hacer, aquello para lo que tiene talento, aquello que ama, o sea, eso que le da vida, que le da dicha, entonces va a poder conectar desde ese lugar con sus hijos. Y entonces se va a dar cuenta que no hay nada que temer porque ya no están separadas, ya está integrada. Entonces, a mí me pasa, yo soy mamá, aquí están mis hijos por ahora en este espacio en algún lugar de la casa y ahora estoy contigo. Entonces, mientras estoy contigo, esto es lo que estoy haciendo y estoy en presencia y estoy conectada y estoy al servicio. En cuanto termine esta entrevista, estaré con mis hijos y estaré en presencia y estaré con ellos. Entonces, por eso no hay drama. O sea, cuando una mamá esencial avanza, no hay drama, nos salimos del caos porque estamos en la autopista de la libertad. Porque yo elijo tener estas dos funciones porque es lo que me trae dicha. Entonces, dime si eso no es libertad. Además, nunca más cierto, aunque parezca trillado, aquello de que para que nos rodee felicidad tenemos que tener una felicidad interna, auténtica, propia, para poder después irradiarla. Pero bien, necesito preguntarte algo por el entorno, por las circunstancias en las que nos encontramos, es inevitable. ¿Cuál crees que debería ser el papel de la madre, del padre, de ambos, en momentos de crisis como los que estamos viviendo a causa de la pandemia?
Y dinos si esta contingencia puede ser un nicho de oportunidad para avanzar hacia la crianza consciente. Empiezo por la segunda, totalmente. Toda circunstancia temporal o permanente son siempre una ocasión para conectar con la crianza consciente, siempre. O sea, siempre, siempre, siempre. Eh, y bueno, pues en este contexto en el que hemos estado tan cerca, tanto tiempo, pues hemos tenido mucha ocasión de poder ver a nuestros hijos y de vernos a nosotros mismos, ¿no? Observarnos cuando ya estamos abrumadas, abrumados, cansados, rebasados. Entonces ahí tenemos muchas oportunidades para practicar la autogestión emocional, para practicar el dominio de la mente, justamente. Entonces, definitivamente, pienso yo, les decía yo a mis alumnas siempre que esta es como la maestría de la inteligencia emocional y de la inteligencia ni siquiera emocional, sino espiritual. Entonces, es una gran oportunidad. Yo así lo veo. Platico mucho con mis hijos de esto y les digo, wow, chicos, no tenemos todavía conciencia de cómo hemos crecido en este tiempo a través de las pruebas, de los desafíos, de lo complejo que ha estado para ustedes y para nosotros. Sin embargo, ahora viene la segunda pregunta, ¿no? ¿Cuál es el impacto de un adulto consciente alrededor de estos hijos? Cuando hay un adulto, al menos uno, lo ideal es que hubieran dos, tres, los abuelos, los tíos, los maestros, que todos fuéramos conscientes. Pero la realidad es que con un adulto consciente que se presente frente a los niños o niños o jóvenes en este contexto, con un adulto que le ayude al niño, al joven, al adolescente a comprender que esto es temporal, que podemos hacer cosas difíciles, que el amor es permanente, que no están solos, que los comprendemos, que entendemos que ha sido un desafío importante y que podemos enseñarles a orientarse hacia las soluciones, ¿sabes? O sea, con un adulto que ayude, que yo no quisiera decir que es normalmente mamá, porque puede ser mamá, papá, un maestro, un coach, como sea, un maestro de fútbol, ¿ok? Pero de verdad tomando responsabilidad de nuestra crianza, o sea, es decir, como mamás y como papás, si nos volvemos, siempre yo digo esto, como este adulto que es un faro de luz en medio de la tempestad. Y también me gusta mucho pensar en esto, yo no puedo controlar la tormenta de allá afuera, yo no la puedo controlar. Lo que sí puedo hacer es controlar la tormenta de aquí adentro, primero yo, dentro de mí, mi tormenta personal, aquí en mi corazón y aquí en mi mente. Y después puedo ayudar a gestionar la tormenta en casa. Entonces, nosotros durante este proceso que hemos tenido aquí en casa, hemos tenido varias mini crisis, o sea, con mis hijos, ellos personalmente, cada uno ha pasado por momentos de, ya no quiero más, esto es insoportable. Los adultos en esta casa hemos pasado todos por mini crisis y cuando esta es una familia que llevamos pues muchos años con estos entrenamientos. Los niños están muy conscientes, mis chicos están muy conscientes de este lenguaje. Mi esposo y yo, los dos somos coaches y aún así hemos pasado por momentos bravos. Pero ¿qué pasa? Que recordamos estos principios, recordamos que esto es temporal, que podemos hacer cosas difíciles, que estamos hechos para conectar, que estamos conectados al todo, que hay algo más grande que nos sostiene y que papá y mamá estamos a cargo. Y entonces ellos después de pasar por este temporal, resurgen y, ¿sabes? Eso es la vida, es que esa es la vida. Entonces, ahí yo amo este concepto de desdramatizar la vida, desdramatizamos la vida. ¿Es difícil? Sí. ¿Hay muertes? Sí. ¿Hay enfermedades? Sí. ¿Hay negocios colapsando? Sí. ¿Hay exceso de pantalla? Sí. Quitamos el drama y nos enfocamos en la solución. Efectivamente, y has tocado un punto importante, que cuando hablamos de mentoría, de coaching, de todo esto que tú estás proponiendo, no significa que se ofrezca una solución mágica o una vida sin problemas, sino que aprendamos a resolver los conflictos de modo asertivo y eficiente, que nos reconozcamos con nuestras propias luces y sombras, que sepamos que la vida tiene altos y bajos y que lo que nos toca es iniciar un camino de autoconocimiento que entiendo es esta la propuesta tuya. Totalmente, totalmente. Es que sabes que pensemos en esta imagen, ¿no? De una terapia intensiva que ahora la verdad es que lo tenemos muy fresco todos, pero visualicen este electrocardiograma, ¿no? Cómo
cuando el paciente está en la cama y con vida todavía, ¿cómo se ve el electrocardiograma? Se ve así, con subidas y bajadas. Y de verdad que estoy tocando este símil con mucho amor y respeto porque sé que para muchos puede ser un tema muy, muy sensible, pero esta es la realidad, o sea, ya, esta es la realidad. Entonces, cuando esta línea pasa de estar arriba abajo a ser una línea plana, quiere decir que ya no hay más vida. Entonces, ¿por qué? Ahí es donde yo digo, a veces somos ingenuos en pensar que la vida va a ser plana. La única manera de que sea plana es cuando ya no estemos en este cuerpo físico. Mientras estemos en esta experiencia humana, va a haber subidas y va a haber bajadas. ¿Dónde está el crecimiento personal? Es justamente en ser la líder de mi vida, de cómo cuando tengo desafíos, reconozco mi humanidad y vuelvo y regreso. Y entonces aquí pasa algo hermoso, porque visualiza a una mamá esencial, a un papá esencial haciendo eso en su casa, en su trabajo, en su cotidianidad. Y entonces ya no tiene que enseñar grandes lecciones a los hijos, porque los hijos están viendo lo que es, ¡fum!, no solamente la resiliencia, ¿no?, sino la antifragilidad, el espíritu humano. Ahí están, es que nos están observando cuando tenemos un mal día y cuando regresamos. Entonces, para mí, tener estos subes y bajas, pues es para mí la vida misma, o sea, es la experiencia humana. Mi responsabilidad como mamá consciente, como una mamá esencial, es cuando estoy abajo, o sea, abajo en la vibración, cuando me siento pesada, cuando estoy desanimada, cuando me siento con pereza. Simplemente mi responsabilidad es notarlo, autogestionarme y regresar cuanto antes, porque ellos están aprendiendo. Ellos están aprendiendo y de manera inconsciente están siendo programadas su mente, su vida como un CPU, como una computadora. Pues todo esto es muy interesante. Desafortunadamente el tiempo siempre nos come, pero quiero que nos compartas qué libro estás leyendo o qué libro le recomendarías a la audiencia. Ok, sabes que soy de las que leo muchos libros al mismo tiempo. Y a ver, déjame pensar, ahora estoy leyendo, y bueno, La sabiduría de la nueva acción es un libro que leí hace mucho tiempo y que ahora lo estoy releyendo, de Pema Chodron, es un libro hermoso. Y ese es un libro hermoso, es un libro profundo, es un libro lindo. Pues te agradezco mucho, Ciciely Rivas, por esta interesante charla y les recuerdo al auditorio que en la parte de abajo del video van a encontrar las ligas de contacto y las redes de nuestra entrevistada. Muchas gracias por tu tiempo. Con mucho gusto. Tengo un regalito. ¿Puedo darles un regalo a tu audiencia? Claro que sí. Adelante. Meditamamá.com es completamente gratuito, lo pueden descargar, es una meditación guiada, les puede servir muchísimo para estos tiempos y bueno, deseo que la disfruten muchísimo y gracias por el espacio, espero haber sido de valor para ustedes y su audiencia. Por supuesto que así ha sido. Muchas gracias por el regalo. Con todo gusto. A todos ustedes, nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.